Andrés, buen día, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por estos minutos. Sabemos que estás de viaje, así que muy agradecido que podamos hacer esta charla. Andrés, bueno, contanos un poquito Siempre de un qué va placer. el libro, ¿no? Es muy interesante todo esto. Uno lo que se pregunta, no sé, un poco como que arranco por la conclusión. A ver, vos a qué conclusión llegaste. No sé si a veces se sobreestima el tema de la comunicación. Puedo decir, che, pará, al gobierno le va mal. ¿Cuánto puede comunicar para que la cosa mejore? O sea, Massa, se le fue el dólar a 800. Tiene una inflación del 150, una brecha del 110. Y macho, ¿qué vas a comunicar? Esa es mi duda, ¿no? Bueno, no, está muy bien el punto. Por un lado, cuando la economía es inconsistente, la comunicación no te saca las papas. O sea, la comunicación es un activo que sirve, pero no podés seguir contra la ley de gravedad. Eso es la primera cosa y estoy totalmente de acuerdo. Pensando en algunos ministros que le pusieron onda a la comunicación, que entendieron que era importante, Hmm. vos veías que funcionaba en términos de expectativas, porque le hablaban a Wall Street, pero también le hablaban a Doña Rosa, Sí. y eso generaba un efecto. Ahora, déjame volver a Massa, porque Massa, Hmm. obviamente, con la economía está muy mal, la inflación terrible, o sea, millones de problemas tenemos, pero podría ser peor, porque Massa no es, digamos, tiene una relación, si querés, particular con los medios. Por ejemplo, se habla muy poco del tema de las firas, o sea, se habla de que no se consiguen productos, pero no se habla de los que consiguen productos como lo consiguen, o sea, se habla muy solapadamente de Hmm. todo eso, o sea, Massa tiene una relación muy directa con los medios, Muy y directa nadie para que no está se hable, resolviendo para que mejor. no se hable. Pero por eso yo creo que los medios lo trataron mucho mejor de lo que merece. Entonces, si bien los medios no le van a sacar las papas, porque la inflación no la pueden tapar ni No. los medios ni nadie, Massa ha sido relativamente hábil, me parece a mí. Mm. Obviamente no son de los casos que a nosotros nos gusta contar más, viste, cómo se hizo el austral o cómo se hizo la Claro, claro. convertibilidad, o que son casos que por lo menos al principio funcionaron muy bien, después obviamente el austral al año y medio dejó de funcionar bien y la convertibilidad por lo menos duró mucho más, pero también en algún momento entró en rendimientos decrecientes y colapsó. Pero bueno, eso un poco lo que contamos es eso, cómo hablaron los ministros y sus equipos, cómo fue la relación con la prensa en los dos sentidos, con los periodistas y con los dueños de los medios, porque eso también cambió mucho. En la época de Alfonsín eran todos canales del Estado, salvo Canal 9. Hoy no solo los canales no son del Estado, sino que además las redes sociales comunican muchísimo, entonces es la tele, la radio, son los medios gráficos y TikTok, Twitter, Claro que sí. Facebook, Cambia Instagram, mucho. hay que estar en todas, o sea, Obvio. salir en la tapa de La Nación o de Clarín está bien, pero no te alcanza. Entonces es mucho más complejo hoy Mm. que quizás cuando a Alfonsín y a Zurruy les tocó comentar sobre el plan austral. Es más complejo y pero al mismo tiempo te das herramientas, ¿viste? Puedes decir, che, si este medio se me pone en contra, bueno, ya no me importa tanto. Voy directo por redes sociales, hago otro tipo de llegada al público, ¿no? Está Digamos. bueno eso que decís, Sí, porque en una época se decía que nadie resiste 3 tapas de Clarín. claro. Y hoy, bueno, a nadie le gusta que le metan 3 tapas de No. Clarín negativas, pero hay otras formas de Y sí. llegar. Y ahí te puedo decir, por ejemplo, una de las cosas que nos dijo Amado Vudú es que me dice, yo iba a los programas de política y de economía que todos conocemos, me dice, pero también empecé a ir a botineras, porque me parecía Claro. que tenía una historia para contar ahí. O sea que ahí te ves un poco como podés salir del circuito tradicional y llegar a la gente, bien o mal, pero Bueno, llegar a la gente de otra manera. mirá mi ley, Andrés, que Bueno, como economista, ya no como político, como economista, fue a programas que ni vos ni yo fuimos en la pucha vida y ni iríamos tampoco, ¿no? Programas de crónica, le vendaban los ojos y le pegaba una piñata del Banco Central, iba a las bailantas, ¿no? Si a Andrés Borestein o a Pablo Wendo lo inviten a una bailanta, ¿qué decimos? Que no. pero bueno, vos sabés que los políticos no tienen mucho miedo al ridículo. Pero él no era político, él no iba como político ahí. Él iba como personaje, Bueno, él era economista, no eso era le político. está bien, pero eso lo posicionó a la política. Claro, Si yo no exactamente. tengo ningún interés en ir a la política, Claro. probablemente no voy a ningún Sí, otro programa sí, porque sí. no es mi ámbito, no me siento cómodo, ¿viste? Ahora, Pero si querés, sí, ahora, los ministros de Economía, ¿no? Que vos hablaste con un montón para esta, digamos, para esta investigación y para este libro. ¿Le daban bolilla a tener un grupo de comunicación, un equipo de comunicación? ¿O era, no, déjame a mí que la tengo reclara, yo me arreglo, no me rompan?
Algunos sí, algunos no. Fue Mm. muy variopinto el tema. Por ejemplo, yo te diría que el plan austral, Zurruy no le daba mucha pelota a la comunicación. No. Si bien él era muy claro cuando hablaba, y yo vi el discurso donde se lanzó, donde tuvo que explicar, por ejemplo, cosas difíciles como el desagio, después no estaba machacando todo el tiempo. O sea, hizo mucho laburo en la preparación. Por ejemplo, ¿te acordás del discurso de economía de guerra que dio Alfonsín un par de meses antes? Ahí fue un discurso operado por el equipo económico para, viste, generar esta sensación de austeridad, porque, viste, antes de todos los planes de estabilización hay que hacer un ajuste fiscal. Entonces, eso, pero después de que lo lanzaron, yo creo que ahí no tuvieron una estrategia de comunicación, dejaron que las cosas pasen, y no digo que el Austral se cayó por eso, obviamente, pero creo que hubiese ayudado si hubiesen comunicado mejor, y hubiesen comunicado mejor dentro del partido. Ahora, por ejemplo, la convertibilidad, Cavallo, así, viste, vos decís, que de las 10 cosas que tiene que hacer sí o sí un ministro, Cavallo te dice, una de las 10 es comunicar. Y entonces todas las anécdotas que encontramos es que Cavallo, por ejemplo, cuando tenía que ir a la tele a la noche, terminaba un rato antes en el ministerio, se iba a la casa, se pegaba una mini siesta, se pegaba una ducha después, y llegaba fresco para pasar el mensaje que él tenía que pasar. O, por ejemplo, viste que uno se acuerda de Cavallo por ahí enojado, a veces en la tele, los periodistas te decían, no tiene paciencia, nos explica. No es que te explica porque tiene alma de docente, porque el tipo sabe que tiene que pasar un mensaje y ese mensaje tiene que llegar bien. Entonces, si hay un periodista que no lo entendió, hay que explicárselo. ¿Viste? Él le da mucha bolilla a eso, sí. Estaba muy bien eso, como lo trabajaba. Y los periodistas lo reconocen, ¿no? Lo mismo Labaña, que sacó el premio Limón en la sala de prensa por ser amargo, pero cuando en el 1 a 1, cuando hablamos con periodistas que lo trataron más, dice, no, el tipo sí, no era simpático, pero nos tenía paciencia, ¿viste? Nos explicaba, quería que el mensaje llegue bien, y entonces para eso se le dedicaba tiempo, y eso es difícil, porque, ¿viste? La agenda de un ministro es una agenda que te explota. Y si querés, el contraejemplo es el de Lorenzino, que llegó a la famosa entrevista con la periodista griega, en un día que creo que la hizo a las 10 de la noche. Claro, ya estaba agotado y dijo... Sí. La primera pregunta, los periodistas siempre hacen preguntas que no te gustan, de hecho es su rol. Entonces, la primera pregunta que le hizo la periodista que no le gustó, el flaco explotó. Y eso es justamente porque le dio poca importancia, la hizo a las 10 de la noche, y bueno, nada, pasan estas cosas, pasan estos accidentes, si querés, por no darle tanta bola. Me quiero ir, ¿no? Una de las frases más famosas. Claro. Me quiero ir. Sí, y después tuvimos un ministro de Economía mudo, que no sé si lo mencionás en el libro, pero le decían el mudo, justamente. El Mudo Fernández. Claro. El Mudo Fernández lo conocí y el tipo me pareció muy macanudo, muy buena gente, muy macanudo, pero efectivamente el tipo no le gustaba hablar. Y bueno, entonces el problema es que no le gustaba hablar. Es cierto que el ministro de Economía de verdad era Kirchner, si querés, en esa época, pero el tipo no le gustaba hablar y no comunicaba, y creo que eso también fue una estrategia política. Acordate que el Mudo Fernández sucedió a Martín Lustó, que fue un ministro que a los Kirchner le salió mal, y de hecho yo creo que Néstor nunca lo quiso. Pero bueno, le salió mal. El Mudo Fernández, yo no me acordaba. ¿El Mudo Fernández era ministro de Cristina? Fue ministro de Cristina después de Martín. Ah, mira vos, entonces, no me acordaba de eso. Un ministro de alto perfil, como Martín, joven, ¿viste? Y se armó el bolón que se armó. Los tipos dijeron, bueno, ahora necesito, ¿viste? El Mudo Fernández es un tipo que sabía mucho de temas fiscales. Entonces, bueno, nada, manejá, sentate sobre la caja, hacé lo que tenés que hacer, no hables de planes, de política. No sé si esto fue explícito o implícito, pero lo cierto es que no habló. Y bueno, nada, pero bueno, en este caso también es cierto que la economía andaba bien. O sea, después del bolón que de la 125 y todo eso, después la economía levantó, claro, 2010, 2011, ¿no? Claro. Sí. Ahora, claro, depende mucho también del carisma del ministro, ¿no? O sea, si es un ministro carismático, eso también tiene mucho que ver. O sea, hay ministros que son más bicho de laboratorio, tipo Zurruil, ¿no? Que era como muy académico, muy estudioso, y por ahí el tema de los medios más lo fastidiaba. Y después, no sé, un Vudú que era mucho más extrovertido, mucho más encantador en algún punto, ¿no? Era más fácil. Cavallo me parece que tenía llegada, ¿no? Era un tipo que era como un docente, o sea, tenía muy buena capacidad de transmitir. Hizo debates incluso, aceptó debatir con gente que no estaba a la altura de él desde el punto de vista ministerial ni de rango, por ejemplo Terraño,
se expuso a ese debate conterráneo, ¿no? En su afán de docente. No sé, hay ministros como que tienen, viste, son más simpáticos, que se la rebuscan mejor que otros. Claro, es decir, hay temas de personalidad. Lo que pasa es que si vos sos de una personalidad más retraída, lo cual está perfecto, quizás tenés que diseñar una estrategia de prensa o poner a un vocero, no sé si te acordás, por ejemplo, Machinea en su acción La Alianza, lo tenía el Colorado Bain, gran tipo, y que el tipo, bueno, era el que tenía mucho más relación con los periodistas, le gustaba más ese laburo, entonces, bueno, por ahí José Luis delegaba en Miguel esa relación y no hay nada de malo. Pero a Machinea porque no le gustaba, pero el tipo era, yo le entrevisté como ministro a Machinea, todo, y era un tipo muy simpático, muy buena onda Machinea en realidad. Y después cuando vos lo entrevistaste... Y lo sigue siendo. Claro que sí, yo lo entrevisté un montón de veces, tipo re macanudo para la charla. Pero bueno, no sé, la distribución del trabajo que se armó en ese equipo, por ahí era Miguel el que tenía sí, claro. más el 1 a 1 con los periodistas. Y es entendible, porque a veces, es cierto, el ministro tiene la agenda ocupada, lo que pasa es que si tratás de hacer todo y lo haces a las 10 de la noche de mala gana, te termina saliendo mal. Entonces es más fácil decirle, bueno, dale, Miguel, ocupate vos, y es parte, vos sabés que, no sé, el 20% de tu tiempo es estar en contacto con la prensa, recibir las preguntas, hacer entrevistas cada tanto, y cada tanto, bueno, va al ministro, a la tele o a... Pero bueno, eso es... Ahora, hoy Andrés, el contacto directo con el ministro se facilitó mucho, porque vos, digamos, todos tenemos el WhatsApp, ¿no? Entonces vos tenés la relación directa con el vocero, porque todos los ministros tienen un vocero, que es el stopper de alguna manera, pero antes el vocero vos lo tenías que llamar a él para preguntarle las novedades, y si él una vez cada muerte obispo tenía ganas, te pasaba al ministro, pero una decisión de él. Ahora no, ahora vos le escribís al ministro directo y él es el que decide si te contesta, no tenés un intermediario. Entonces se desintermedió mucho la relación entre periodista y funcionario, cambió mucho. Te acordarás totalmente, y te acordás que estaba la sala de periodistas, donde el ministro cada tanto bajaba a donde estaban los periodistas transmitiendo los cables para sus medios. Eso ya no existe más, la sala como tal no existe más, es totalmente desintermediado, y es así, hay muchos periodistas que tienen el WhatsApp del ministro, el WhatsApp del presidente. Después si el presidente o el ministro contesta es otra cosa, o qué contesta o cuándo contesta es otra cosa. Porque viste, también los ministros tienen sus estrategias, en una época era pasamos las noticias a las 8 de la noche, así entra en el canal del noticiero principal de la tele, o lo hacemos a las 10 de la noche cuando el noticiero ya se terminó. Claro, y queda medio ahí que ya el diario no llega, el noticiero terminó, que pasa. Le cagás la vida a los de cierre de la gráfica, que entonces lo ponen chiquitito porque no lo pueden no dar, pero no le dan toda la cobertura que merece, que es lo que vos crees que básicamente pase desapercibido un tema. Pero bueno, igual te digo, una de las cosas por las cuales empezamos esta investigación, este libro, es que en general los equipos económicos, que en la mayoría de los casos eran economistas bien formados, no consiguieron transmitirle algunos conceptos básicos a la población, por ejemplo el de la restricción presupuestaria. Eso que todos tenemos en nuestras casas o en nuestras empresas, en donde vos no podés gastar sistemáticamente más de lo que te entra, lo podés hacer alguna vez por un periodo corto. En el país eso no parece, todo el mundo quiere gastar y nadie se preocupa de dónde viene la plata, y bueno, y esto lo estamos viendo ahora, ¿no? Donde, no sé, supongo que la hipótesis de Massa es que tiene más chance de ganar las elecciones violando la... Si gasta más, gastando más, claro, sí. Gastando más y perdonando impuestos que no hacen la innovación mundial, porque, digamos, sacando impuestos regresivos. Pero bueno, digamos, vamos a ver si la hipótesis de Massa es válida o no en 3 semanas. Pero en un país, si querés, más anglosajón, se preguntaban, ¿cómo vamos a financiar esta baja de impuestos? No, acá también, No, acá también, no es Noruega, pero todo el mundo se lo pregunta esto. Nosotros. Sí. No, es que acá lo preguntás vos y yo, que somos el círculo rojo, somos el establishment. Entonces los periodistas, los académicos, los consultores, todos nos preguntamos eso. Andá a preguntar en la verdulería si están preocupados, porque la gente que labura en otra cosa, no en lo que laburamos nosotros, no está muy preocupada. A lo mejor algunos, o a lo mejor... No lo van a dejar de votar a Massa, no lo van a dejar de votar porque esté gastando más de la cuenta, ¿no? Exactamente. Lo dejarán de votar por otra cosa, pero no por eso.
por otra cosa, exactamente. Nadie nunca pensó cuando Alfonsín gastó de más o cuando otros gastaron de más, cuando Menem iba por la reelección y también gastó de más. Nadie dijo, che, qué mal que está haciendo este tipo. La gente se cansó de Menem por otros temas, quizás, sí, no sí, porque había totalmente. gastado de más. Entonces eso es lo que me pegó a mí siempre, en donde no pudimos vender una ecuación económica tan básica que cada uno seguramente en su casa lo aplica, o el 95% de los argentinos. Mirá, por ejemplo, la mora en el sistema bancario es chiquitísima. Es decir, la mayoría de la gente cumple con sus obligaciones. Claro, sí, en sí, 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 Argentina, sí. pero cuando vamos a la macro, no. No, acá justamente por restricción presupuestaria la gente es súper cuidadosa, ¿viste? Al no haber tampoco crédito bancario, o es muy caro, o es muy escaso, ya está, la gente sabe que tiene que vivir con lo que tiene, porque no le puede ir a golpear la puerta a nadie para que le preste, ¿viste? A un tío le puedes pedir una vez, ya la segunda no te presta más, ¿viste? Entonces, bueno, ahora es muy interesante, Andrés, es para otro libro ya, por ejemplo lo de Patricia Bullrich, que hace agua en el tema económico, y dijeron, che, te vas a tener que tener a alguien que te ayude para transmitir los mensajes, y lo puso a Melconian, ¿no? Para transmitir todo lo que quieren hacer desde el punto de vista económico. No le alcanzó a ella, ¿no? Ya tuvo que decir, el ministro es este, como le pasó a Néstor Kirchner con Lavagna, que le dijo, bueno, que ahora Lavagna es mi ministro y para dar certeza. Y Patricia Bullrich tuvo que hacer lo mismo con Melconian, que sí es muy buen comunicador. Es que no es casualidad que eligieron a Carlos Melconian, Sí. que yo creo que es un buen economista y que tiene equipo y tiene un montón de cosas y activos del lado de la economía, pero sin duda es uno de los grandes comunicadores de la economía, como por ahí Juan Carlos de Pablo o Tommy Goulart, ¿viste? Son Sí, esos sí. tipos que Que llegan, que la gente los escucha. a Guido te llega a la gente. No como los Wendes, ¿viste? Pero esto le llegan. No, es verdad, o Los sea... Wendes también. ¿Eh? Los Wendes también, Sí, sobre sí. todo Federico. Exacto. Pero la verdad es esa, ¿viste? O sea, son tipos que han hecho carrera profesional, círculo rojo. Digamos, Melconian llega a ese lugar, pero bueno, la verdad que es un tipo muy coloquial. Así es. Ujú. Bueno, Andrés, felicitaciones. Contame de vuelta, el libro se puede conseguir en librerías y está en la versión online o todavía no. No sé si está en la página de Planeta, se puede bajar el ebook y después en todas las librerías de todas las marcas está en la calle. Espectacular. Puede fallar Economía y Comunicación en 40 años de democracia por Andrés Borestein. Está coescrito con alguien más. Contalo también, porque si no, no hacemos... Sí, con Gabriel Llorens Rocha, que es mi coequiper, y él viene del palo de la comunicación, yo de la economía, así que hicimos Perfecto. ahí una buena dupla. Excelente. Andrés, felicitaciones y bueno, a comprar el libro entonces. Un abrazo grande. Gracias, Pablo, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Ahí estaba Andrés Borestein. Y bueno, los pormenores de algo que a mí me apasiona, obviamente, ¿no? No sé si a todo el mundo, pero es muy lindo, muy interesante. Todo lo que son los planes económicos, pero aparte toda la beta comunicacional.